Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está aquí? Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. A ver, regálale una ofrenda de palmas al Señor. Voy a leer un versículo para saludarlos. Dice la Biblia en San Lucas 5:1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente se agolpaba, se amontonaban, dice, cuando Jesús estaba ahí a la orilla del lago, porque querían oír la palabra de Dios. ¿Cuántos se han gozado con las alabanzas, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Son las 5:40 de la tarde. Hemos pasado un buen tiempo gozándonos con las alabanzas. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Amén, hermano. ¿Sabe que Jesús también se ha gozado? Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Amén. Amén, hermano. Jesús habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Amén. Así que Él estaba acá gozándose con nosotros en medio de nuestra alabanza que elevamos para Dios. Amén, hermano. Así que Jesús ha estado con gozo recibiendo tu alabanza. Amén, hermanos. Amén. Ahora dice que el gentío, cuando Jesús estaba en la tierra, se amontonaban alrededor de Jesús porque ansiaban escuchar cuando Jesús predicaba la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes les pasa lo mismo? Amén. ¿A cuántos les gusta que Jesús les hable? Amén, hermano. Y Jesús hoy nos va a hablar desde su palabra y va a usar mi boca como parlante. Porque eso es lo que soy. Solamente un parlante de Dios para hacer audible su voz. Así que usted va a recibir palabra de Dios esta tarde. Y espero que usted también tenga ese mismo gozo que tuvo Jesús. Cuando usted le cantaba las alabanzas, el Señor se gozaba escuchando sus alabanzas. Ahora Jesús también quiere que usted se goce escuchando su palabra. Habrá uno que diga amén al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Vamos entonces a gozarnos con la palabra de Dios. Acompáñenme abriendo su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, y vamos a ubicarnos en el versículo 25. 5:25. Efesios 5, capítulos 5, versículos 25. Y vamos a leer ahí tres versículos para poder entrar al mensaje que Dios quiere compartir con nosotros esta tarde. Yo no sé si usted ha podido apreciar, pero yo hace hecho muy notorio cuando uno abre el Facebook en nuestros celulares, se ve, hermano, se ve una gran contienda entre las religiones, donde todas las religiones dicen ser la verdadera. Todas las religiones dicen ser las que vienen directamente de Jesucristo. Y en esa contienda, hermanos, se insultan, se agravian, se perjurian, hasta se maldicen. Se condenan inclusive, hermanos. Hay religiones condenando a las otras por el único hecho de no pensar como ellos piensan. Qué bueno es que uno escape de los pensamientos y de las reglas humanas y se fundamente solamente
en lo que es suficiente en la palabra de Dios. Por eso esta tarde queremos compartir la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra iglesia. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Palabra de Dios que leeremos, hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La Biblia dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? Gracias. Dale un hombre de palmas a la palabra de Dios, hermano. Y permítame hacer primeramente una reflexión en el texto que acabamos de leer. Hemos iniciado la lectura en el versículo 25, cuando la Biblia ordena que los maridos amen a sus mujeres, a sus esposas. Amén, hermanos. Es un mandamiento, no es un sentimiento. Gloria a Dios. Amar a nuestras esposas. Amén. Y nos pone como ejemplo cómo debemos amar a nuestras esposas. Así también, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo dio su vida por usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo dio su vida por usted. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en la epístola de Colosenses, dice: si Jesús dio su vida por nosotros, ¿cuánto más no nos dará también las demás cosas? O sea, justamente con su vida Él nos trajo bendiciones para nuestra vida. Amén. Todas las demás cosas nos las trajo Jesús en ese amor con que nos amó, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, se entregó por nosotros, como dice más adelante. ¿Para qué? Versículo 26. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para santificarla. Alguien diga amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe, hermano, qué es lo que nos limpia nuestra mentalidad antigua, nuestra conducta antigua? Dice Romanos 12, 1, 2, es el ser transformados por medio de la renovación del entendimiento de la palabra de Dios. Jesús con la palabra nos renueva y nos transforma. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con una mentalidad, con una mente degenerada, desordenada, que se traduce en una vida desordenada, en una vida degenerada, en una vida alejada de Dios, de espalda a Dios, en contra de la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo comienza
a ordenar la casa, comienza a ordenar nuestra mente, comienza a enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, comienza a enseñarnos a que debemos dejar lo malo y quedarnos y recibir lo bueno. Entonces, de ahí viene 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, que dice, ¿no? De modo alguno que ahora cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas quedan en el pasado, y aquí ahora todas son hechas nuevas. En Cristo nuestra vida comienza a ser una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada, una vida que antes era inmunda, ahora es limpia, santificada en la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz de Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con su palabra, Él nos enseña que ya no debemos vivir como vivíamos antes, haciendo las cosas malas, sino ahora debemos vivir haciendo una vida que agrada a Dios, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, ¿con qué fin hace esto Jesús? Y eso es lo que está haciendo en estos momentos Jesús aquí en la tierra, con su iglesia. Esto es lo que está haciendo Jesús. En estos momentos estamos en ese tiempo en que Jesús está preparando a su iglesia. ¿Para qué dice? Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. Va a llegar el día en que la iglesia va a presentarse delante de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un día vamos a estar delante de Jesucristo. ¿Y cómo quiere vernos Jesucristo ese día? Dice, a fin de que el día que estemos presentes delante de Cristo, Él tenga delante de Él a su iglesia. Pero ¿cómo va a querer, cómo Él quiere que esté su iglesia ese día? Una iglesia gloriosa. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Amén. Jesús nos está preparando, hermano, para hacer de nosotros, de gente, hermano, inmunda, mundana, pecadora, nos santifica, nos lava, nos transforma, hermano, y nos convierte en una iglesia gloriosa. Diga, gloriosa. Gloriosa. ¿En qué te va a convertir el Señor? En una iglesia Gloriosa. gloriosa. ¿Qué más dice? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hasta las arrugas lo va a sacar el Señor, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Toda mancha Él lava, hermano, con su sangre preciosa. Aleluya. Amén. Amén. Toda mancha que teníamos hoy, hermano, con su palabra se limpia. Gloria Amén. a Dios. Amén. Y termina diciendo, sino que cuando Él tenga esa iglesia ya trabajada, procesada para ese día, su iglesia va a ser una iglesia que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos le creen a Jesús? Amén. Dice Jesús que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar hasta el día de Cristo. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Si algunos los agarran nuevos todavía en el camino, pero ahí está la promesa, porque dice que cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a hacer la transformación completa. Lo que nos falte en ese día, lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere encontrarnos, que tú estés en el camino poniendo de tu parte, esforzándote cada día para acercarte más a Él, para consagrarte más a Él, para salir más de las cosas del mundo y acercarte más a las cosas de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa es la iglesia. Esa es la iglesia que está preparando Jesucristo, y esa es la iglesia que Jesucristo viene para llevarse a las moradas celestiales, y con esa iglesia es que va a descender a ocupar esta tierra, después que Dios haya hecho cielos nuevos y tierra nueva, después que Dios haya ejecutado todos sus juicios aquí en la tierra con los impíos, con los incrédulos, con los que rechazaron a Jesús, con los que rechazaron a Dios, con los que no quisieron creer en la palabra de Dios. Cuando Dios haya consumido
todo ya, hermano, su juicio, cuando ya Dios haya hecho una tierra nueva y cielo nuevo, la Biblia dice en Apocalipsis que la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios, con Jesucristo y con los hombres que Él ha llevado al cielo, descenderán a esta tierra. Y ya no tendremos necesidad ni de sol ni de luna, porque Él mismo nos alumbrará con su gloria a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Una iglesia gloriosa, alumbrado por la gloria de Jesucristo, hermano, donde no vamos a necesitar ya ni sol ni luna. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, dice. Ya no habrá enfermedades, ya no habrá muerte, ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, porque todos seremos de vida eterna. Ya no habrá pecado, porque ya no estará el diablo. El diablo Satanás, que el Señor lo reprenda, ya habrá sido lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí con Jesús en la tierra solamente? Dile a tu hermano que está a tu lado, nosotros. Nosotros. La iglesia gloriosa de Cristo es iglesia sin manchas, ni arrugas, santa, limpia en la sangre de Jesucristo y en la palabra que Él nos ha dado. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Por esa iglesia viene Jesucristo, hermano. Jesucristo no viene por una iglesia ostentosa. Jesucristo no viene por una iglesia numerosa. No, esas son medidas, cualidades de hombre. Él viene por la cualidad del Señor que nos describe acá en su palabra. Por una iglesia que se prepara, por una iglesia que permite que el Señor haga su obra y que la haga completa. La santidad, porque dice en Hebreo, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén, hermanos. Amén. La santidad es importante. ¿Y qué es la santidad? La santidad es apartarte de lo inmundo y acercarte más a lo santo. Apartarte de las cosas del mundo y acercarte más a las cosas de Dios. Amén. Bien, hermanos, yo quisiera así hacer un breve repaso en esta tarde. Dado como les comenté al comienzo, ese debate, hermano, que se ha vuelto ya muy notorio en las redes sociales, en el Facebook, sobre la iglesia verdadera, sobre la iglesia que es de Jesucristo, y que crean confusión, hermanos. Crean confusión, y al que es débil en la fe, al que no está preparado, fácilmente lo pueden mover o lo pueden hacer dudar. Pero los otros que conocemos la palabra y que conocemos nuestra historia, vamos a ser difícilmente movidos, y solamente orar por estas personas, hermanos, que muchas veces caen en el error y están tan engañados, hermanos, que ellos quieren que otros crean en su error. Y si no creen en su error, como dije, se molestan, los insultan, se critican, se condenan. Pero hagamos un ejercicio, ¿no?, en este tema que he querido tratar sobre la iglesia y su historia. La iglesia de Jesucristo y su historia. Recuerden, si vamos a Lucas capítulo 3, 23, ahí comienza la historia de esta iglesia. En San Lucas capítulo 3, versículo 23. Aún del versículo 21, hermanos. San Lucas capítulo 3, 21 dice la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23, donde les pido que pongan atención. Jesús mismo, al comenzar su ministerio,
era como de 30 años, hijo, según se decía, de José, hijo de Elí. Hasta ahí nomás. La iglesia y su historia, hermanos, comienza aquí, con Jesús. Jesús bautizándose, Jesús recibiendo el testimonio de su Padre, y Jesús tenía 30 años cuando inicia su ministerio para lo que Él vino aquí a la tierra. ¿Para qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿Qué misión importante vino Jesús aquí a la tierra a cumplir? Pues leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí lo describe el apóstol Pablo. Jesús vino a cumplir esta misión. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 vamos a dar lectura. Y dice así la palabra. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y podemos leer más adelante que dice, y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. El versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después sigue apareciéndose a más personas. Entonces vemos aquí, hermano, que el ministerio, la labor más importante que vino a hacer Jesús acá fue a morir por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Para que nosotros no paguemos ese precio, Jesús vino y pagó el precio por cada uno de nosotros. Él vino y murió por nuestros pecados para que ya nosotros quedemos libres de esa deuda. Y como estaba escrito, fue sepultado y al tercer día resucitado conforme a la Escritura, como estaba escrito. Esa misión cumplió Jesús, y después de resucitar se apareció a muchos de sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 3, sigue diciendo la historia de cómo Jesús va a dar lugar al nacimiento de su iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia. Hechos 1, 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después que Jesús resucitó, se volvió a aparecer ante sus discípulos y estuvo con ellos 40 días. Siguió hablándoles del reino de Dios. En Hechos capítulo 1, en el versículo 4 al 15, Jesús ordenó a sus discípulos que permanezcan unidos, que no se vayan ellos a dispersar, que esperen la promesa del Padre hasta que ellos sean revestidos con poder de lo alto, para que puedan salir a empezar su ministerio que Jesús les había encomendado. Y ahí es donde ya va a comenzar a dar origen al nacimiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde ocurren estas cosas? En Jerusalén, en Israel. Vamos a leerlo.
Hechos capítulo 1, ahí estamos, versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 9, para avanzar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una gran nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y los demás apóstoles. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos, hermanos, que Jesús les ordenó que permanezcan en Jerusalén juntos, unidos. Y ellos se fueron a Jerusalén, se fueron al aposento alto, al templo, y ahí permanecían ellos en unidad, orando, pidiendo que venga pronto la promesa que Dios les había dado, y que ellos esperaban esa promesa para poder salir a cumplir la misión que Jesús les había dado en Mateo 28, 19, de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Vemos ya, hermanos, en el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos, en los versículos 1 y 4, ocurre ahí que llega la promesa. Ellos seguían juntos, unánimes, reunidos. Ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos ocurre que se cumple esa promesa que Jesús le dijo. Y dice así, Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuál era la promesa que Jesús les había dado? Que ellos se mantengan unidos ahí, unánimes, juntos en la iglesia, orando, esperando la promesa. Y llegó la promesa, que fue que descendió sobre todos ellos el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es el día en que Dios unge a esta iglesia, la primera iglesia que fundó Jesucristo en Jerusalén, con sus primeros apóstoles. Y hasta ahí, más atrás, dice que ya era, en la reunión habían 120 personas. Ya no eran los 12 nomás, sino ya habían 120 personas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron, hermanos, bautizados, ungidos con el Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en nuevas y diferentes lenguas. Uno hablaba un idioma, otro hablaba otro idioma, otro hablaba otro idioma. Dios convirtió a todas esas personas que estaban ahí
en misioneros del Evangelio. Porque la gente que estaban ahí, voy a leer un poquito, dice que eran de diferentes nacionalidades. Dice la Biblia acá, versículo 5, moraban entonces ahí en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Esos judíos que estaban ahí, que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, comenzaban a hablar en las propias lenguas de la gente de las diferentes naciones. Y dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí había partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, habían de Judea, en Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, de más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban ahí los discípulos del Señor? Las maravillas de Dios. No hablaban disparates. No estaban ahí con que el lambargaranga, que no sé qué cosa, hermano, disparate. Hablaban que la gente entendía mensajes de Dios, que quedaban maravillados. Mensajes de Dios que le hablaba de Jesucristo, de lo que Dios había mandado hacer con Jesucristo por la gente. La gente entendía el mensaje. Por eso Pablo dice, cuando alguien se atreve a hablar el don de lengua, tiene que estar seguro si tiene también el don de interpretación, o que otro tenga, que Dios le quiere dar el don de interpretación, para que el que oye no quede confundido, sino que tenga fruto. Porque si alguien entra y te oye hablar en lengua y nadie las interpreta, tú no lo interpretas, entonces el otro queda sin fruto. Yo prefiero hablar en la iglesia, dice Pablo, una palabra con sentido que 1000 palabras en lenguas. Porque una palabra con sentido edifica al oyente. Una palabra sin sentido que nadie la entiende no edifica a nadie. Entonces aquí vemos, hermano, que ahí nace la iglesia, donde Dios unge a todos estos hermanos que estaban ahí esperando la promesa, pero los unge para que prediquen la palabra de Dios, para que lleven el mensaje de Dios, que la gente lo escucha y lo entiende y alaban a Dios. Dice, mira, hablan palabras maravillosas de Dios. Y les creían porque ellos veían el milagro. Si yo sé que este es un Galileo, ¿cómo puede hablar mi idioma? Decía el árabe. ¿Cómo puede hablar mi idioma? Decía el africano, el romano, el griego. ¿Y dónde estaba ocurriendo esto? En Jerusalén. ¿En qué iglesia estaba ocurriendo esto? En la iglesia llamada primitiva, en la primera iglesia que fundó Jesucristo y que la fundó con sus discípulos, con sus 12 apóstoles, y la fundó en Israel, en Jerusalén. A estas alturas pregunto entonces, ¿dónde nació la primera iglesia de Jesucristo? En Jerusalén, en Israel. ¿Aló? No nació en otro lugar. Por eso la Biblia dice, la salvación viene de los judíos. Porque de ahí viene Jesucristo con el mensaje al mundo entero. Porque ahí en Israel, en Jerusalén, es donde Jesucristo fue crucificado y dio su vida por todo el mundo, como dice San Juan 3:16. O sea, grábese usted bien. Cuando alguno de otra religión lo quiera confundir, no, que mi iglesia es la verdadera. La iglesia verdadera nació con Jesucristo,
Lo dice la Biblia, con sus 12 apóstoles, después 120 discípulos, en el Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ungió a todas las personas para que sean los primeros mensajeros del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? ¿Habrá alguien que diga amén? Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces, hermanos. Después vemos en el capítulo 2, versículo 14, 18, hermano, el primer mensaje que se predica, hermano, por un predicador ya al público, y es con Pedro. Vamos a leer ese mensaje, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. Viene el primer mensaje que lee Pedro desde Jerusalén al mundo entero. Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos, no solamente a los judíos, a todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es temprano, sino más bien esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es lo que estaba ocurriendo cuando la gente decía: no, de repente están ebrios, de repente están tomados. Se paró Pedro y le dijo: no están ebrios, no están tomados, porque no es hora de tomar, es hora de trabajar. Esto se está dando cumplimiento lo que estuvo escrito, profetizado en el libro de Joel. Y hoy Dios lo está cumpliendo, que ha derramado su espíritu sobre todas estas personas, y ellos están profetizando. ¿Qué es profetizar? Es predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. En el versículo 32 al 42, dice Pedro en su mensaje: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la gente se compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí la iglesia crece con 3,000 personas que se arrepienten a la predicación del mensaje de Pedro, se bautizan y se añaden a la iglesia. La iglesia que fundó Jesucristo
ahora ya tenía más de 3.000 personas. Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 22, ahí ya nos muestra, hermano, que esta iglesia, la primera iglesia de Jesucristo, comenzó a ser perseguida. Y los primeros que persiguieron a la iglesia, hermano, fueron los religiosos, las religiones de ese tiempo, las religiones que no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Señor, como su Salvador, pero no contentos con no creer, no aceptar, tampoco quería que los otros crean. Es lo que vemos ahora. Las otras religiones, porque tú no crees, porque tú no piensas como ellos, se molestan, te insultan, te condenan, te juzgan, te maldicen, porque quieren que creas lo que ellos creen. Entonces vemos aquí, hermano, que la iglesia comienza a ser perseguida, comienzan a apresar, hermano, primero a Pedro, a Juan. Más adelante, ya más atrevido, apresan a Esteban y a Esteban le dan muerte, hermano. Lo llevan a dar muerte a pedradas, tan solamente porque no creía en lo que ellos creían, porque no negaba a Jesucristo, porque él no se desprendía de su fe en Jesucristo y se fue glorificando a Jesucristo. Mientras lo apedreaba, él rogaba a Dios, decía: no les tomes en cuenta este pecado, porque sabía que ellos estaban equivocados, pero él no los condenaba. Le pedía a Dios que tenga misericordia, que los perdone. Y Dios lo esperaba, porque Dios le mostraba, dice que del cielo se abría una ventana y una escalera bajaba donde estaba él, y los ángeles bajaban y subían señalándole el camino al cielo a donde iba a ir él. Así que él decía: para mí el morir es el cielo, gloria a Dios. Perdónalos a ellos, Padre, porque ellos son los que están equivocados. A su nombre. Esta iglesia, hermano, ya dispersa. Comienza la persecución, hermano, de los religiosos, y ahora se añaden los romanos. De igual manera, los romanos, con su religión pagana, como ellos eran los que en ese tiempo gobernaban, hermano, gobernaban Israel, gobernaban a Jerusalén. Entonces, ellos también comenzaron, hermano, a ponerse del lado de los religiosos y a iniciar la persecución para que los cristianos, los discípulos de Cristo, dejen de andar separados y se sometan a la religión que ellos estaban ya, hermanos, propugnando iniciar. Y esto, según la historia extrabíblica, porque bíblicamente solamente tenemos, hermano, acá en el último capítulo 28 del libro de los Hechos, donde ahí hay la referencia, hermano, en el último capítulo, donde dice que Pablo llega a Roma, versículo 11, Pablo 17, predica en Roma. ¿Por qué Pablo llega a predicar en Roma, hermano? Porque cuando Jesús lo llama para el ministerio a Pablo, Jesús había profetizado que Pablo iba a predicar delante de los reyes. Y Pablo, en las acusaciones de los religiosos, de los judíos, por maltratos injustos, ilegales, él apeló, según la ley de ese tiempo, apeló al César de Roma para que ahí se ventile su juicio, que había sido un juicio injusto, y por esa causa lo llevan a Roma por su apelación. Y llegando a Roma, los romanos le dan una cierta consideración de no llevarlo de frente a estar en una cárcel, a una celda para su juicio, sino lo permiten que viva así como una libertad condicional, vigilado,
pero libertad. De tal manera que él podía hacer una vida normal, como cualquier persona, pero sin salirse de la ciudad. Y ahí es donde Pablo comienza a ir a la sinagoga de los judíos que habían ahí en Roma, comienza a predicarles a ellos, y comienza también a predicarle a los que no eran judíos, a los que no se congregaban, y comienza a hacer iglesias, reuniones en casas. Vamos a leer un poquito del versículo 17, donde dice: Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Así le llamaban a los discípulos de Jesús. A los primeros cristianos le llamaban sectas, como también nos quieren llamar en estos tiempos, ¿no? Las religiones nos quieren llamar a nosotros sectas. Y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Qué quiere decir? Algunos judíos le creían, otros no. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así llega, hermano, la predicación del Evangelio a Roma, con un Pablo, hermano, que fue por causa de ir preso. Y allá murió también. Murió en Roma, ahí se quedó él predicando. Pero ahí inicia, hermano, él predicando a los judíos que habían ahí, y a los gentiles, que eran ya los romanos que vivían ahí. Y ahí comienza él a fundar las iglesias en Roma. Entonces vemos, hermano, que ahí Pablo tendría 50 años de edad, para 60. Jesucristo ya se había regresado al cielo. Entonces Pablo, con esa edad, predicando a esas alturas, los romanos tenían su religión. Los romanos tenían su propia religión.
tenían sus ídolos, tenían sus dioses a quienes ellos adoraban, al dios Isis, que es el dios sol, es el dios que ellos adoraban. Tenían su diosa que ellos adoraban. Tenían sus propias costumbres paganas. Pero ¿qué ocurre? Que con la predicación de Pablo y otros misioneros que comenzaron a llegar, el cristianismo comenzó a crecer en Roma. Entonces los emperadores comenzaron a preocuparse que esa fe, ese gentío que llamaban ellos, comenzara a ocupar espacios y a tener preponderancia, porque iban convirtiendo, hermano, a mismos romanos atrayendo a Cristo, al punto que iniciaron ellos persecución. Ahí comienzan a perseguir a los cristianos, pero los cristianos no se rendían, enfrentaban, luchaban y se multiplicaban y seguían creciendo en número. Ya en el año 313, donde ya había un emperador llamado Constantino, ahí donde este hombre desarrolla una estrategia política militar para poder derrotar a ese pueblo que había crecido y que era un obstáculo para su gobierno, que no tenía el total control de su gobierno por causa de la fe de los cristianos. Y ahí es donde él, inventando un sueño que según él dice que Dios le había dado, y que con esa señal él venció a un ejército enemigo, y que por lo tanto él declaró que Dios le había dicho que esa cruz iba a ser su símbolo de victorias, y que por lo tanto él reconocía a partir de ese momento, ¿no?, a Dios, a Jesucristo. Entonces dicta un edicto que le llaman el edicto de Milán en ese año 313 después de Cristo. Y en ese edicto de Milán establece que se acepte en Roma la religión de Jesucristo, la religión cristiana, y organiza y establece, hermano, que se funde ahí la Iglesia Católica Romana. Pero nace una iglesia contaminada, porque no fue la iglesia pura que nació en Jerusalén, como hemos leído en Efesios, que es el tema de este mensaje. No se acogieron ellos a la naturaleza de esta iglesia, sino que la mezclaron y comenzaron a acomodarla tan solamente con el nombre. Tan solamente tomaron el nombre, porque después todo fue mandamiento de hombres que ellos establecieron como sus reglas de fe, sus reglas de vida, para que todos ya ahora confluyan en esa religión. Y se constituyó como la religión oficial del Imperio Romano, donde desecharon a otras religiones, y a las que no estaban con ellos las perseguían, las aniquilaban. Entonces ahí nace, hermano, la Iglesia Católica Romana, fundada no por Jesucristo, sino por un emperador llamado Constantino. Esta iglesia, hermano, nació mezclando el Santo Evangelio con sus costumbres paganas. Por eso es que muchos se critica que no debemos celebrar Navidad el 25 de diciembre, porque eso lo inventaron ellos, esa fecha la pusieron ellos, y toda una historia, hermano, de sus costumbres paganas. Solamente le cambiaron los nombres. A su diosa le pusieron María,
A su Dios que tenían le pusieron Jesús. A su otro Dios que tenían le pusieron Isis, al Dios de los ciegos. Y comenzaron así a introducir, hermano, todas sus costumbres. En Marcos 7:7 dice que ahí establecieron los hombres mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Y ahí nace, hermano, a partir de ahí nace todas sus dogmas, todas sus encíclicas que son para ellos, para su religión, son mandamientos. El que quiere ser católico tiene que regirse por eso. Si no se rige por eso, no acepta, lo excomulgan y no puede pertenecer a esa religión. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo, hermano, como hemos visto, nace en Jerusalén, nace con Jesucristo, la establece con los apóstoles y comienza a levantarse y organizarse, hermano, con los verdaderos, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, tenemos que la verdadera iglesia de Jesucristo no es la más antigua. La Biblia lo dice, hermano. La iglesia verdadera de Jesucristo no es por antigüedad, no es porque sea ostentosa o porque sea, hermano, majestuosa. Eso, porque lujosa, no, hermano. Eso no significa que es así porque tiene la bendición de Dios. No. Esa no le acredita ser la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo, dice San Juan 14:15, es la que ama a Jesús. Y Jesús dijo: el que me ama guardará mis palabras. El que me ama guardará mis mandamientos. La verdadera iglesia de Jesucristo ama a Jesucristo y guarda los mandamientos de Jesucristo. Si Jesucristo dice no a la idolatría, esa iglesia no profesa la idolatría. La iglesia verdadera de Jesucristo, según Efesios 5:23, tiene a Jesucristo como la cabeza. La cabeza de la verdadera iglesia de Jesucristo es Jesucristo mismo. No es un pastor, no es un papa, no es un apóstol. Es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la piedra principal del ángulo del edificio de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo, hermano, tiene como único fundamento a Jesucristo. 1 Corintios 3, versículo 11, lo establece muy claro, que la iglesia de Jesucristo está basada como único fundamento lo que Jesucristo estableció para su iglesia en su palabra. El que se sale ya con mandamientos dados por hombres que no están en la Biblia, esa iglesia deja de ser de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo es la que se fundamenta en la palabra que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. La iglesia de Jesucristo se basa, hermano, en ese modelo que Dios nos dio en su primera iglesia, donde nos hacen notar cómo era su iglesia en sus inicios, y así debe conservarse y mantenerse la iglesia, como está escrito en el libro de Hechos capítulo 2. Son un versículo nada más, vamos a leerlo. Esto es lo que tiene que ver, hermano, y por esta iglesia viene Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: aún del versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, la iglesia de Jesucristo está formada por personas que se han bautizado.
¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Usted quiere ser parte de la iglesia de Jesucristo? Tiene que bautizarse. Amén, hermano. Amén. Vuelvo a repetir. Y los que recibieron la palabra, los que creen en la palabra de Dios, se bautizaron y así fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. La iglesia de Jesucristo está formada por personas que se han bautizado porque creen en la palabra de Dios. Sigue diciendo, verso 42, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que está escrito acá en la Biblia, en las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Juan, que es la Biblia, que es lo que estudiamos nosotros, es lo que se enseña en la iglesia de Jesucristo. Acá nos enseña cosas de hombres, acá nos enseña pensamiento de hombres, acá nos enseña dogmas de hombres, acá se enseña todo lo que enseñaron los apóstoles que aprendieron de su Señor Jesucristo. En esta iglesia perseveraban la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Es unidad. Como Jesús le dijo al comienzo, permanezcan unidos, juntos, hasta que reciban la promesa del Señor. Y esa comunión, esa unidad, se mantiene. Nosotros permanecemos unidos, esperando la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que pronto viene. En el arrebatamiento. Tiene que encontrarnos unidos. ¿Cuánto dice amén? Amén. En armonía, juntos, creyendo en la promesa, alabando, como cantábamos al comienzo. Jesucristo dijo que volvería, ¿no? Amén. Y la alabanza, y aquí yo le sigo esperando, porque creemos que un día va a venir. Amén, hermano. Amén. Entonces ellos se mantenían en comunión los unos con los otros, participaban en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Lo explicamos la semana pasada, la Santa Cena. La iglesia siempre está, hermano, permanentemente participando de la Santa Cena, haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y perseveraban en las oraciones. ¿Aló? Amén. Los que son de la iglesia de Jesucristo les gusta participar en las oraciones. ¿Aló? Amén. Si no lo estás haciendo, hay que hacerlo, hermanos. Amén. Los discípulos se juntaban, dice, a la hora nona, todos iban juntos al templo a orar. Es un modelo. Amén. Pues ahora las iglesias, hermanos, tienen un día para juntarse para orar. Acá en esta iglesia está establecido los martes de oración, de 8 a 9. Como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, 1 hora no has podido estar orando. Y a veces aquí vemos algunos que estamos peor que Pedro, hermano. 1 horita no queremos venir a orar los martes. A su nombre. Por esa iglesia viene Cristo, hermano. Y así cuando venga Cristo, hermano. Cristo no viene por una iglesia ostentosa, no viene majestuosa, numerosa, enriquecida, que tiene muchas ofrendas, muchos edificios. Pues iglesia no viene Cristo. Eso se queda acá en la tierra. Los que se van son las piedras vivas. Los que se van son los cristianos que aman a Jesús y que quieren guardar su palabra. Guardar su palabra quiere decir obedecer su palabra. Y Jesús viene por una iglesia, como hemos leído, quiere encontrarla velando, vigilando, atenta. El día que hay que estar orando, hay que estar orando. El día que hay que estar ayunando, hay que estar ayunando. El día que hay que estar en los cultos de adoración, hay que estar. El día que hay que salir a evangelizar, hay que ir a evangelizar. Porque todos esos son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Es la verdadera iglesia de Cristo, hermano. Una iglesia sencilla, sin mucha ostentosidad,
Pero llena, hermano, como dijo Pedro, no tendré oro ni plata, pero tengo algo más importante, que es al Espíritu Santo, hermano. Usted tiene algo más importante, no tendrás oro ni plata, no serás rico, no tendrás posesiones, no tendrás propiedades, pero tienes algo que es poderoso, hermano. Tienes a Dios contigo, tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesucristo. Y si tienes a ellos, lo tienes todo, hermano. Tú no tienes por qué ya querer añorar otra cosa. Tienes al dueño del oro, la plata, tienes al Creador, tienes al Salvador, tienes al que te lleva a la vida eterna, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Efesios 5:25 leímos. Cierre su vista. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre bendito, en tus manos estamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos inspira, nos motiva y nos guía, Señor, para que nosotros podamos cosechar la bendición de la obediencia, Señor. Gracias por este honor, este privilegio que lo ganó nuestro Señor Jesucristo para nosotros, que Él vino y pagó el precio, Señor, de nuestra redención. Pero ya lo pagó, ya estamos en la obra, estamos, Señor, en el camino, estamos en la preparación. Ahora te pedimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner nuestra parte, a hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer todo obstáculo, venga de donde venga, Señor, pero con Jesucristo todo lo podemos, Señor, porque Él es nuestra fuerza, Él nos da las fuerzas, Él es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, porque tú nos das tu palabra, y tu palabra, Señor, es viva y eficaz en nuestra vida cuando la ponemos en obra, cuando la ponemos en obediencia, Señor. Jesús, tú vienes pronto, Señor. Tu mensaje, Señor, no viene a caer en saco roto, en odre roto. Tu promesa es que tú la has enviado, Señor, para regar, Señor, tu palabra que está sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos. Y que tu palabra cumplirá, Señor, el propósito para el cual tú nos envías. Palabra dará fruto, Señor, en nuestra vida. Y tú nos vas a preparar, Señor. Tú estás preparando tu iglesia, Señor, para el encuentro. Tú estás preparando a tu iglesia, Señor, para el día del arrebatamiento. Tú estás preparando a tu iglesia, Señor, para que ese día glorioso, la iglesia gloriosa de Jesucristo, suba a las nubes a reunirse con nuestro glorioso Señor Jesucristo, aquel que nos guía el tiempo que estamos en esta tierra,
aunque pasemos luchas y pruebas, pero aún así, de luchas en luchas, de pruebas en pruebas, pero nos lleva de victoria en victoria hasta la santa gloria, Señor. Preparándonos, Señor, para hacer esa iglesia gloriosa que tú has venido, Señor, a santificar.